Hola, bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Ya sabe que andamos por ahí buscando cuál es la información que le pueda ser útil para que su vida sea más fácil y si tiene alguna complicación, pues encuentre la vía adecuada para resolverla. Y ande que hemos estado viendo en los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales toda esa revolución que se ha armado porque si la escuela le dice a los niños cómo, cuándo y dónde vestir, cómo, cuándo y dónde peinarse, que sí y que no. Y para eso, hoy vamos a tener a la experta. Comenzamos. Ande, pues, ¿qué ha de haber visto usted por ahí? Esa polémica que se ha presentado ya desde hace algún rato sobre, en particular, el cabello y sus usos dentro de las instituciones educativas. Y esto ha presentado una serie muy interesante de debates en cuanto a qué sí y qué no entra dentro de la capacidad de los reglamentos de las instituciones educativas. Y para eso nos acompaña a explicarnos desde el punto de vista legal, y yo me voy a poner de repente a pelear con ella, a mi amiga, la licenciada abogada Blanca. Hola, ya te iba a decir cómo te decimos acá en corto, pero ya me salió sí. Blanca. ¿Cómo estás, Blanca, primeramente? Muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente. Ya extrañábamos venir a Tenemos Mucho que Decir, porque tenemos mucho que decir. Sí, y luego es tu primer programa como mamá. El primero, sí. Felicidades nuevamente. Gracias. Y pues a darle, porque ahora ya hay más a quien estarle dando buenos ejemplos. Y vaya que cambia la perspectiva, cambia sí, mucho, sí. Ok, tú te vas a enfrentar entre algunos años quizá al tema del que vamos a estar hablando hoy. A ver, para entrar en contexto, cuando tus hijos, si usted tiene hijos, sobrinos o lo que sea, estamos hablando de que entran a una escuela, ya sea pública o privada, las instituciones normalmente tienen un reglamento. Y ese reglamento norma la conducta, el vestuario, la imagen y todo lo que es la vida de esa institución. Entonces, vamos comenzando por ahí. Es legal, porque uso y costumbre es una cosa, legal a veces es otra. Es legal y es válido que las instituciones redacten a su gusto enteramente este tipo de documentos como lo que son los reglamentos para los estudiantes. Sí, claro, cada institución tiene esa facultad de redactar sus reglamentos, público, privada, escuela, empresa, biblioteca, cualquier institución, ¿no? En su casa cada quien tiene la oportunidad de tener un reglamento. Este reglamento, claro que tiene que estar apegado a derecho, es decir, es legal que cada quien tenga su reglamento, pero si de pronto una norma ahí dice, no, pues aquí todos nos podemos golpear, eso está contra derecho, ¿no? O sea, los reglamentos de cualquier empresa, escuela o institución pública o privada deben de estar apegados a derecho. Con apegados a derecho me refiero a que no contravengan ninguna norma, ninguna ley, incluso a la Constitución, y que incluso añadan algunos reglamentos, algunas normas ya prescritas por la generalidad. El reglamento se usa, o sea, existen los reglamentos, no los norma el Estado, no los norma una entidad más grande, porque cada institución pues tiene sus propias características, sus propias situaciones. Es por eso es que hay reglamentos internos en el trabajo, en las escuelas y demás, pero estos siempre emanan, o sea, vienen siguiendo una línea de leyes, desde la Constitución, códigos, leyes, reglamentos municipales, estatales, para luego llegar a ser un concentrado más reducido aplicado a la institución. Me decías hace un momentito antes de comenzar el programa que los códigos, los reglamentos norman la conducta, no la generan. A ver, platícame para que los demás entiendan ese punto porque me parece muy interesante. Sí, mira, cualquier estudiante de Derecho de primer semestre de preparatoria, si tú le preguntas, ¿qué es el derecho? Te va a decir, es el conjunto de normas que regulan la conducta humana. Y sí, grosso modo, así es. Uh-huh. La esencia está en regulan la conducta humana. Tendemos a creer que con este apartado
las leyes se crean para generar conducta o para formar a las personas, pero hay que ponernos en contexto. No nació la ley y luego la vida social. Nace la vida social en el hombre y luego se regula esa vida social. Para una sana convivencia. Para crear armonía, para crear el Estado de Derecho, contrato social y demás. No al revés. O sea, no llegó alguien y dijo, voy a crear esta ley y este reglamento para que nos comportemos de esta forma. Y como tú decías al principio, usos y costumbres es una cosa y la costumbre suele hacerse ley. O sea, empezamos a tener cierta conducta, vimos que es la tendencia, pues funciona. Bueno, ahora hay que regularla porque puede haber algunos excesos que puedan dañar a un tercero, entonces hay que regularla para que más o menos tengamos todos el piso parejo. Pero las leyes también, y este es un debate de filosofía jurídica que nunca se va a terminar, las leyes pues tratan igual a los iguales y desigual a los desiguales. Incluso en ese tema no podemos decir que la ley aplica igual para todos, porque hay leyes específicas, o sea, es un tema más profundo, más filosófico, pero basta con entender que la ley regula lo que ya existe, no genera conducta, es decir, un reglamento no va a formar a las personas, el reglamento regula lo que las personas hacen. ¿Para qué? Para respetar los derechos de terceros, para no caer en excesos y para tener armonía en la institución. Y entre paréntesis, también usos y costumbres no necesariamente es legal, porque pues se ha presentado también en mucho el debate de los matrimonios de niñas menores de edad con adultos, que porque es uso y costumbre en comunidades, por ejemplo, de pueblos originarios, y el que sea uso y costumbre no lo vuelve ni moralmente correcto ni legalmente en el concepto de la ley genérica. Lo que pasa es que cuando decimos que la costumbre se hace ley, no quiere decir que se hace una ley para que todos hagan esa costumbre, para que todos tengan esa costumbre. Significa que esa costumbre necesita regularse para bien, para mal, en beneficio de todos. Y también en el uso y costumbre del tiempo y la época, porque lo que estaba bien visto hace 50 años, quizá hoy ya no lo esté. Exactamente, y ejemplos hay muchos. Por ejemplo, se acostumbraba que la mujer no votaba, pues la ley no permitía que la mujer votara. La mujer empezó a querer participar, a exigir su derecho, ¿y qué pasó? Que se reguló. O sea, la mujer acostumbró a empezar a participar de la vida política y a tomar decisiones por sí misma. Se reguló. Una evolución de la ley. Para que lo pudiera hacer, o sea, se modificó. Ok, esto nos regresa a los reglamentos. Son modificables, pero, y yo te advertí desde el principio, yo me voy a poner de repente como abogado del diablo. Si yo abro una escuela, si yo abro una biblioteca, como en este caso, entonces yo quiero que en mi escuela, en mi institución, única y exclusivamente se vistan todos de rojo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta la vibra roja, o por mi mamá le gustaba el rojo y yo me acuerdo de ella por lo que tú quieras. Entonces yo genero un uniforme, y un uniforme que es de color rojo, todo. Cuando llega la madre e inscribe a su hijo, yo le enseño mi reglamento, lo firma y trae a su hijo vestido de verde. Entonces, cuando yo no lo dejo entrar porque firmó que el reglamento indicaba que tenía que venir vestido de rojo, y me dice, es que a mi hijo el rojo no le gusta y él va a vestir de verde porque tiene derecho a elegir el color que se va a poner. Entonces llévalo a una escuela donde se puedan vestir de verde. Lo mismo está pasando, que es donde nace este debate con el uso del cabello, que muchas instituciones de toda la vida han indicado, los niños tienen el cabello corto, las niñas tienen el cabello largo, estereotipos si tú quieres, pero es un reglamento que ha sido universal prácticamente, de que en concreto a los niños se les pide cortes de cabello pues tipo casi militar. Y de repente una mamá dice, no, a mí me gusta la melena y mi hijo disfruta tener una melena. Y creo que ahí fue donde empezó esto hace varios años. En un preescolar, creo. Y no sé si suspenden al niño o corren al niño de la escuela, y la mamá,
que no fue la primera, te lo aseguro, pero sí la más bronca, se puso a hablar sobre los derechos de su hijo para elegir cómo usar el cabello, y ahí se prende todo esto. Entonces, en ese entonces la sociedad se dividió, dijo la mitad, tiene derecho el niño de usar su pelo largo, y la otra mitad dijo, pues si quiere el pelo largo que lo lleve a una escuela Montessori donde pueda hacer lo que le dé la gana, y no en una escuela en donde el reglamento dice que debe tener el pelo corto. ¿Qué pasa en esos casos? Mira, como dije, la ley trata igual a los iguales, desigual a los desiguales. Y si en una escuela se pone este reglamento y la madre lo firma, por un lado dices, usted ya se sometió a ese reglamento. Pero si entramos en este debate, que este debate es al respecto del libre desarrollo de la personalidad, que es lo que recientemente, de un par de años para acá, la Suprema Corte ha estudiado, ha sacado más jurisprudencia al respecto, de qué afecta y qué no, o sea, qué se interpone con el libre desarrollo de la personalidad del ser humano, o sea, del hombre, de la mujer, del niño, de la niña, ¿no? No es nada más de los adultos. También los jóvenes y los niños tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad, que independientemente de que los padres rijamos o tengamos un modo de crianza, tiene su libre desarrollo de personalidad, porque cada persona es un mundo, cada quien trae su propia forma de ser, ¿no? Entonces, si en una escuela está ese tema y yo lo llevo, porque, mira, vamos a poner un poco de contexto. Este año, ¿qué digo? Como dijimos, este tema se viene tratando varios años atrás. Creo que empezó en un preescolar con un pequeñito que tenía sus rizos muy lindos y dijo la mamá no, y así, ¿no? Pero este año, en mayo, un joven de preparatoria promovió un amparo para que le dejaran llevar el cabello, creo que teñido, a la escuela, y pues le dieron el amparo. Cuando se promueven este tipo de amparos, no es que ese amparo se vaya a hacer ley, no es que ese amparo ampare, proteja a todos. Solo a quien lo promueve. Solo a quien lo promueve. Derivado de eso, pues obviamente más chiquillos dijeron, yo también. Y la CONAPRED se pronunció al respecto, porque ya se empezó a ver como un tema de discriminación. Me discriminas porque a mí me gusta traer el cabello rosa, porque a mí me gusta traer el cabello largo. Entonces la CONAPRED dice, cada escuela tiene derecho a tener su reglamento interno. Sin embargo, si contraviene el libre desarrollo de la personalidad, o si se encuentra que discrimina, pues no se aplica. Es inoficioso ese tema. Vuelvo de abogada. Sí. De verdad, el tener en la infancia el pelo largo o corto afecta el desarrollo de tu personalidad. Que no estamos abriendo insisto, déjenme les aclaro, no es que estén de acuerdo o desacuerdo, pero yo dije que iba a ser el abogado del diablo. No estamos contraviniendo entonces con la importancia del desarrollo de la personalidad social, de que el individuo aprenda a llevar reglas y conductas dependiendo del lugar en donde se encuentra. Mira. Porque entonces si nos vamos a poner a que cada quien va a usar y decir lo que sea porque va a contravenir el desarrollo de mi personalidad, pues vamos a perder el control en muchas otras cosas en el desarrollo del ente social. Porque pues no es un niño que vive en una isla y que puede hacer lo que quiera, cuando quiera, y su mamá lo va a defender con un amparo. Estamos hablando de un niño que cuando crezca se va a tener que integrar a una sociedad en donde muchas cosas no se las van a permitir y no va a tener desarrollado también el sentido de la frustración. Mira, jurídicamente hablando, es que la línea es muy delgada. Sí, es muy delgada, sí. Desde, o sea, en qué punto estamos hablando de derechos y en qué punto estamos hablando de estereotipos, de creencias, de formas, pues vaya, de nuestra historia, del contexto. Jurídicamente hablando, tiene derecho al libre desarrollo de la personalidad, y ese tema es tan amplio como tan corto. Es muy difícil. Se tendría que analizar cada caso en particular. Y yo creo que jurídicamente hablando, la tendencia va hacia allá, se va a modificar, se va a hacer cada vez
más... ¿Laxo? No, es que no podemos hablar de laxitud porque estamos analizando contextos sociales y estamos en una revolución, no una revolución como la que vivieron nuestros abuelos, pero es una revolución. O sea, las mentes nuevas vienen Sí, a rompiendo cambiar, paradigmas. pero de una manera que, fíjate, mi generación, o al menos yo me siento así, estamos justo en la orilla de saber, pues me agrada lo que dicen los más chavos, pero de cierta forma comulgo con lo que dicen mis papás. Yo tengo 30 años para que más o menos se ubiquen. Entonces, creo que yo tengo esa oportunidad de ver y entender ambos puntos de vista, ¿no? Decir, estás en tierras medias. exactamente. Y por ejemplo, ya desde un punto más personal, yo recuerdo que en la prepa, claro que estaba el reglamento, las mujeres no maquilladas, no cabello pintado, no uñas pintadas, y adivina qué, yo llevaba las uñas pintadas, yo me maquillaba y llevaba el cabello pintado, lo escondía, pero lo hacía. Y desde ese punto yo digo, no pasa nada, o sea, yo traía el pelo rosa y no pasa nada. De adulto he traído el pelo de colores rosa, amarillo y no pasa nada, ¿sabes? O sea, sigo siendo yo, sigo siendo la profesional y mi entorno no me ha juzgado tanto como juzgarían a mis papás, como los juzgaron a ellos. Pero si hay juzgar, mira, yo te voy a contar 2 anécdotas. La primera, yo estudié del jardín de niños a la secundaria en una escuela de monjas. Obviamente los reglamentos eran como el triple de estrictos de lo que serían en una escuela pública o en una escuela privada sin la intromisión de la cuestión religiosa. El reglamento te hablaba desde hasta dónde tenían que llegar las calcetas, la falda, cara lavada, no digas uñas pintadas, uñas cortas, cero glamour, ni aretes podías llevar. Y lo más que podías aspirar a tener de joyería puesta es algún collar con algún crucifijo. Punto. ¿Qué pasaba? Nunca faltaba la rebelde que se doblaba las calcetas al piso y luego le dabas vueltas en la cintura. Eso lo ha hecho todo el mundo, no digan que no. A la falda, entonces te quedabas con minifalda y con calcetas y era de que te expulsaran. O sea, no era de que nada más te regañaran, era de que te mandaban a tu casa una semana. Pero yo no conozco a nadie que en ese momento y que vivimos así que estemos frustrados o traumados. Yo de adulto, y ahí es la segunda anécdota, yo he usado también el cabello de todos los colores, sí, por haber. Creo que nada más me falta amarillo. Verde, azul, rosa, rojo, blanco. Y hace un poco antes de la pandemia me invitan a una sesión de un grupo de oradores muy famoso en todos lados. Y yo traía el cabello pintado de rosa. ¿Sabes que el 90% de los asistentes al evento no me hablaron? Incluso se sentaron, dejaron 2 sillas. Ay, qué pena. Ridículo, yo fue formé ridículo. parte de ese grupo, qué pena. A la verdad me pareció muy ridículo, pero sí hay o sea, cuando dicen, es que no hay discriminación, sí la hay. No, sí existe. Y eran personas que la mayoría me conocía, pero estaban en un evento muy formal como son las sesiones de este grupo, que no les voy a decir. No hay publicidad aquí para este tipo de Es personas. que no, deja de publicidad, se va a oír feo que estos que hablan en público y se dicen masters al final. Ajá. Hubo una segregación porque mi look no correspondía al look formal que ellos solicitaban para participar en sus reuniones. ¿Sí? Yo, que ya era un adulto en ese momento, pues así como que me dejó huella, pues no, ¿verdad? Pero en ese momento me dio risa, me pareció ridículo. Ahora bien, si tú te traslapas esa experiencia a un joven, a un niño, al que no le enseñas como esa reglamentación que yo viví de niña, a tener normas y decir, bueno, las estoy rompiendo porque tengo derecho de repente, pero tiene una consecuencia romperlas, y aprendes ese nivel de frustración en el que debes
nos guste o no nos guste. Tenemos que crecer con ciertas frustraciones para que cuando seamos grandes no nos traumemos más de lo que la vida cotidiana nos lleva. Pero sí existe esa segregación. Y yo no me puedo enojar con ese grupo por segregarme, por romper sus normas. ¿Por qué? Porque las que la estoy rompiendo soy yo. Y si yo no estoy de acuerdo, no me presento a ese evento. Y ya, yo desconocía que iba a pasar eso. Si no, no hubiera ido. Entonces, si desde niño aprendemos a que si yo quiero el pelo largo, tengo derecho. Y si yo quiero el pelo pintado, tengo derecho. No es que cuando crezcamos y ese derecho que tenemos no sea tan tolerado como es para un joven, no sepamos cómo manejarlo. Yo sé que es una parte psicológica y que la parte tuya es la legal, ¿no? Pero no a veces no, las leyes sí te ponen en esa disyuntiva de que, ok, voy a reglamentar y voy a defender este derecho, pero a la larga este derecho puede ser contraproducente. Mira, el derecho protege al menor para que al menor se le eduque para lidiar con frustraciones. Al derecho no le toca ponerle el reto de la frustración para que lo maneje. El derecho protege al menor para que sus papás lo sepan guiar y lidiar con esas frustraciones. Lo que pasó en el grupo que casi se me sale la palabra, te discriminaron. Y tú dices, no me puedo enojar. Sí puedes. Y no nada más enojarte, puedes luchar por tu derecho. Pudiste haber ido a derechos humanos a decir, estos discriminan por traer el cabello de colores. Y ese es el tema que justo escuchaba el programa con el director del instituto, con Raúl Fajardo, y que él decía muy bien, y que es cierto, y yo lo he venido observando, las generaciones que siguen a la mía no se quedan callados, luchan por sus derechos. ¿Y sabes cuál generación hizo eso? La de mis abuelos, los 70s, los 60s, lucharon por sus derechos. Eran otros, ¿verdad? Pero de igual forma, como decías, somos cíclicos, no se quedan callados y luchan. Y si ellos hubieran vivido una situación como la tuya, Facebook, Twitter, Instagram, todo el mundo se hubiera enterado, ¿sabes? Porque no solo se enojarían, lucharían, pelearían porque no les discriminaran. Entonces, a lo que voy es que el derecho va a ir evolucionando, porque estos jóvenes que dices es que van a llegar a una vida de adultos donde el tema es que, estadísticamente hablando, esos jóvenes van a llegar a un punto en el que nosotros vamos a estar en su vida de adultos. No vienen ellos invitados a la nuestra. Nosotros nos vamos a tener que ceñir a su realidad, y quizá los discriminados vayamos a ser nosotros por pensar de una manera distinta, ¿verdad? El tema de lidiar con frustraciones, pues eso toca a los padres, y no es tarea de la ley, y no es la única manera, ya desde un punto más psicológico, no es la única forma de enseñar a lidiar con las frustraciones. Estamos en una etapa, así lo veo yo, de crisis. Crisis, entiéndase como el cambio, el camino al cambio. Un momento de ruptura. De ruptura, no necesariamente caótico, sino simplemente haciendo un poco de catarsis, porque vamos a evolucionar, está cambiando todo, y con ello tiene que ir cambiando la ley. O sea, conforme la ley cambia sus formas, sus usos y costumbres, conforme la sociedad cambia usos y costumbres, la ley se tiene que ir adaptando. Yo sé que esto puede ser un poco desestabilizante, o sea, porque se nos ha enseñado que la ley es la ley, y va a haber resistencia siempre al cambio, además. Entonces, si yo vengo y les digo, la ley cambia, pero entonces, ¿sabes? Me deja sin piso. ¿Cómo que la ley se va a modificar, o cómo que puedo modificar la ley ya conforme yo vaya? Si en mis tiempos. Sí, pero no, o sea, sí, pero el trabajo del legislador, es decir, hay un grupo que está cambiando, que está haciendo esto, vamos a estudiar, o sea, en teoría la ley tiene que ser estudiada, vamos a estudiar qué tanto afecta demográficamente, geográficamente, si son grupos segmentados, si son minorías, o si es en general, si hay una tendencia para esto, para saber de qué forma adecuar la ley, para saber si es algo que se va a proteger como minoría, que nada más vaya a ser de ese tipo. Un grupo determinado. O si es algo
que va en aplicación tendencia general. y tenemos que tener una norma general para regular la conducta. Y con regular nos referimos a sancionar o proteger un derecho. No significa que la ley te va a decir tienes que hacer, no. La ley dice no puedes hacer esto y si haces lo contrario, esto es lo que te pasa. Por decir un ejemplo en este contexto, la ley no me va a decir a partir de ahí todos los niños van a ir con el pelo largo y pintado, pero va a proteger tu derecho de sí hacerlo si decides que así sea. Así es. Ok, ahora, déjame ampliarte un poquito esto. Cuando platicamos de qué tema íbamos a charlar en este episodio, tú me diste una perspectiva en la que yo no había fijado ni siquiera la mirada. Y me mandas un artículo en el cual un joven de un pueblo originario es obligado por la escuela a cortar su cabello cuando por uso y costumbre él debe de dejar su cabello hasta cierta edad. Entonces ya no estamos hablando de una elección de decir, es que al niño le gusta, o a la mamá, como, ay, qué bonito el pelo de mi niño, se lo voy a dejar. Aquí ya estamos hablando de que un reglamento interfiere contra una ley interna de la comunidad de este joven. Y esa otra forma de ver el derecho de los muchachos de ir diferentes a como el reglamento lo pide, yo no la había considerado. ¿Nos quieres platicar un poquito de ese caso? Claro, es que este tema del cabello, el uniforme y demás es muy amplio y efectivamente es algo que se reglamentó de forma general en las escuelas por usos y costumbres. Comentamos por unificar y para evitar discriminaciones. Para poner el piso plano, sí, pero después de que en México hubo un cambio, porque vamos a pensar así por pura simple lógica. Nuestros antepasados, prehispánico, ¿verdad? Tenían cabello largo, los hombres se ponían joyas, se pintaban la cara, traían faldita, exactamente, y eran los grandes guerreros. Bueno, taparrabos para que no nos critiquen de que no es faldita. Sí, disculpa. Sus penachos, eran tlatoanis, eran guerreros, están más adornados. Era una figura de autoridad y de masculinidad, y la mujer igual, o sea, era un tema de que físicamente no era el hombre cabello corto, la mujer cabello largo. Y pues de eso deriva que todavía tenemos muchas comunidades indígenas que mantienen así su cultura. Este caso es un chico de Oaxaca, que sabemos que de estas comunidades indígenas no muchos salen a tener educación. Él salió, sus papás lo sacaron a tener educación, pero seguían perteneciendo a esta comunidad. Y en esa comunidad, como en muchas, porque no es algo que, o sea, es algo general, algo que se repite en muchas, los varoncitos hasta los 13 años tienen derecho de decidir cortarse el cabello o no. Y en muchas otras y alrededor del mundo el cabello largo en hombres es un símbolo de poder. ¿Ahí tienes a Jason Momoa? De su fuente de poder. Sí, los hawaianos usan el cabello muy largo. O sea, no, como mucha gente pensó en Jason Momoa. Es que como mucha gente dice, es formativo. ¿Qué le estás formando? Algo que a mí me parece muy controversial es que, y se relaciona con el tema del abuso escolar, del bullying. Llegas con tu mamá y le dices, pues es que se burlan de mí porque tengo la nariz grande, porque mis orejas, porque... No les hagas caso, mijos, no pasa nada, ignóralos. Pero no te pintes el cabello porque te van a discriminar. Okay. O sea, el niño abusado, la persona discriminada, porque no te cuidas de no ser discriminado. O sea, no es porque discriminan, porque abusan, no. ¿Tú por qué no te cuidas? Sí, es el equivalente a que en vez de que eduques al violador, le dices a la niña que no se falda corta. Exactamente, o sea, estamos educando de una forma contradictoria y eso no toca la ley, o sea... Fíjate que ahorita que digo eso de la falda corta, también entra ahí, que hace poco también hubo una modificación en los reglamentos escolares de que les permitieran a las niñas llevar pantalón. O debajo de la falda o en lugar de la falda,
por justamente casos de acoso o de protección a ciertos abusos. Y entonces fue también una controversia el que las niñas fueran a las escuelas en pantalón, cuando desde hace más de 40 años el pantalón es una pieza normalizada en la vestimenta femenina. Exactamente, o sea, si te das cuenta, los reglamentos que defienden la mitad de la población son reglamentos arcaicos que definen estereotipos de género que están completamente obsoletos. O sea, ahorita, ¿quién dice que el cabello corto es único de los hombres? Uh-huh. Las mujeres pueden andar pelonas y no van a dejar de ser mujeres. Y los hombres pueden traer el cabello a la cintura y no van a dejar de ser hombres. Y ni afecta tu capacidad para estudiar, ni te distrae, ni tampoco te debería de posicionar en un tema de discriminación. O sea, no debería de ser así. O sea, no vamos a empezar a decir, bueno, los hombres de cabello largo en este salón, las mujeres de cabello corto en este salón, para que estén todos iguales. No. Porque nuestra apariencia física no debería ser tema de discriminación, no debería ser tema de reglamentar nuestra apariencia física. Sí. Ahora, es lo mismo sí. que el tema de las violaciones. O sea, en ese caso, pues debería existir una ley que nos prohíba a las mujeres usar escote, usar falda corta, o la producción de faldas cortas en México, o la producción de blusas escotadas, o ponernos una yihad, ponernos un algo, pues para que no nos abusen. O sea, es así de absurdo. Y en cuanto a derecho, pues así sigue siendo y se va a modificar. O sea, el reglamento se puede modificar y si está obsoleto, más. Aquí lo que va a empezar a pasar es que más personas van a empezar a exigir su derecho y en determinado punto el legislador va a tener los datos necesarios para modificar la norma. La CONAPRED, que es una autoridad que trata el tema de la discriminación, se pronuncia al respecto, así poco a poco se va a ir modificando esta forma, aunque no nos guste, porque la ley va a proteger. La ley protege el derecho que tenemos de expresarnos y de defendernos y de ser educados para lidiar con frustraciones. Pero no, la ley no te va a poner ese reto para que lidies con frustraciones, porque la ley no debería ser un motivo de frustración. Para empezar por ahí. Empezar. Ahora, dejando ahora sí ya el abogado del diablo a un lado. Ya, ahora sí ya. Fíjate que en países más evolucionados, porque desarrollados me suena así como que como que crecieron más, no, más evolucionados sobre todo en cuestiones en materia de legislación, como serían los famosísimos Dinamarca y todo. Tú ves a los estudiantes y unos llevan gorro, otros llevan rastas, otros van rapados, otros traen piercings, otros están tatuados. O sea, en realidad es una mezcla extraña de individuos que obtienen muy altos porcentajes de calificación y aprovechamiento, y nos guste o no nos guste, esa etapa entre la infancia y la juventud es en la que más libres podemos ser. Para eso sí, exactamente, para el libre desarrollo de la personalidad, que una vez que se conforma esa personalidad, el mismo tiempo te va llevando a que te amanses y decidas, pues ya no me siento a gusto con los pelos así o con esta ropa, y vas adecuándote por elección propia a encontrar tu espacio con tu expresión y con tu ropa, tu cabello, tus joyas que se adecúan a tu vida. No es necesario que desde niño me corten el pelo para que cuando entre de adulto a hacer, no sé, al ejército, es que ahí ya me lo van a cortar porque ya está hablando de lo que yo quiero ser. Precisamente, por eso digo, es muy contradictorio, porque me dices, ahorita eres joven, ahorita puedes hacer esto, pero no puedes traer el pelo rosa, porque te van a discriminar. ¿Y cuándo lo puedo traer rosa? Cuando seas adulto. Y cuando seas adulto vas a decir, ay, qué ridícula te ves. Ajá.
o en el trabajo me van a hacer menos, o en ahí, o en ahí con ahí estos con jóvenes estos de allá. te van a hacer a un ladito porque decidiste que ahora sí puedes traer el cabello rosa porque ya nadie te va a decir que no. Para eso es la juventud, para eso es la etapa formativa, para experimentar y encontrarnos, para desarrollar nuestra personalidad. Estamos llenos de... Eso sí causa frustración. La contrariedad con la que nos han educado. Eso sí produce frustración de decir, es que no me dejaste porque dijiste que no era el momento, que cuando yo pudiera y cuando yo puedo, no puedo. Porque ya no es el porque momento. no es el momento. Nunca va a ser el momento. Porque no puedo desarrollarme profesionalmente. O sea, nunca pude entonces. Sí. Y solo algunos pudieron y son rechazados o son vistos como vagos. Fíjate que cuando se empezó el desarrollo de las escuelas tipo Montessori, obviamente siempre la parte que piensa de una manera más tradicional, que no está mal tampoco, no, o sea, cada quien puede pensar como le guste, pusieron el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque los niños, en concreto, Jorge Vergara, en paz descanse, el dueño de las Chivas, de ese Jorge Vergara estoy hablando, tiene una escuela. Él y su primera esposa tienen una escuela. No sé quién se la quedó después del divorcio, pero se llama Educare. No sé si existe todavía la escuela, pero creo que incluso hubo un módulo aquí en Ciudad Juárez. Creo que sí. Y era una escuela, porque hijos de varios de mis amigos iban a esa escuela, en la que desde que llegaban al salón, los niños se quitaban los zapatos. ¿Por qué? Porque había una teoría de que si pisabas la sensación de pisar el suelo te permitía como que abrir más tu mente a recibir información. O sea, pues, sí, biológicamente estamos diseñados para sentir el piso. Sí, y pues cada escuela tiene sus teorías, y entonces esa escuela tenía teorías muy locochonas, incluidas que los niños podían llevar el pelo como quisieran, vestir como quisiera. Incluso había niños que iban en pijama. Sí, literal, o sea, los levantan, nomás les lavaban la cara y llegaban en pijama. Y otros llegaban en traje de esquí o en... como se sintieran ese día. Exacto. Si está haciendo mucho frío, con el mameluco del osito o con el short. O sea, y era una escuela que de verdad, para una mente tradicionalista, parecía dulces y chile de manteca. Entonces decías, ¿qué esto qué? ¿Estos niños qué? Y se ha comprobado, yo te estoy hablando que esta escuela tiene fácil 30 años funcionando. O sea, ya hay adultos que vivieron en esa experiencia su educación, y se ha comprobado que en una buena parte todos ellos desarrollaron un sentido empresarial de emprendimiento en diferentes áreas, y o tienen sus empresas o son muy altos ejecutivos en otras. Es decir, el que fueran en calzones a la escuela no les restó en lo más mínimo su capacidad de aprendizaje. Por el contrario. Pero, y sí, son personas de repente sí medio extrañas en el sentido de lo que estamos acostumbrados a ver ejecutivos, que son ejecutivos como el propio Mark Zuckerberg, que acaba de anunciar que va a tener a su tercer bebé. Felicidades, Mark, tú que nos ves todos los programas. Amigo. Sí, acaba de anunciar esta semana que está esperando a su primer beba porque tiene dos nenes, ahora viene una nena, que es un súper ejecutivo con una cartera económica impresionante, y tú lo ves con una camiseta, unos pants, sus tenis, así dirigiendo sus juntas ejecutivas mientras hace carne asada en el patio de su casa. O sea, esos ya son resultados de la fractura de la educación, de la disciplina rígida de la educación que por tradición habíamos tenido. Pero aún hay muchas resistencias. Hay resistencias por parte de los adultos, incluso gente que ya ni siquiera tiene hijos en edad escolar, ¿sabes? Son los que más se oponen, y ya sus hijos no van a la escuela, ya son papás. Sí, abuelos. Abuelos, y justamente, se me fue el punto de lo que te iba a decir. La educación, al menos en México, no sé, en otros países me imagino que sí, pero la forma de educar académicamente, no en casa, académicamente, se diseña para crear mercado laboral, para crear lo que necesita el país para desarrollarse.
al menos así debería de ser, porque ya estamos quedando un poquito ahí debiéndonos, pero hasta el día de hoy, al menos en Ciudad Juárez, se crean obreros, o sea, la escuela, la educación académica es para tener obrero para la maquila. Y no porque quieras mediocrizar al No, ciudadano, sino porque es lo que en lo se que va a encontrar necesita. trabajo. Ajá, Ajá. Obreros, técnicos, a lo mucho, ingenieros faltan. Especializados. Faltan. O sea, es ahorita una necesidad del mercado y la escuela no lo está dando, faltan. Pero precisamente, si como escuela, o sea, si académicamente vas a formar un obrero, el obrero tiene que tener ciertas características, no debe preguntar mucho, debe saber seguir instrucciones, debe saber ceñirse adecuarse a la masa. Ajá. Entonces, en la maquila, en la fábrica, el uniforme, el cabello de cierta forma, el maquillaje, las joyas tienen una razón de ser. Es un tema de seguridad e higiene en el trabajo. Que si traes el cabello largo te puedes agarrar una máquina. Ajá, que si no llevas el uniforme, los zapatos de seguridad, que si llevas joyas, a las uñas buchonas, pues es que no vas a poder hacer micropiececitas. Ajá, que si trabajas con químicos y llevas maquillaje, de pronto no se puede ver si tuviste alguna reacción. En el trabajo tiene una razón de ser el reglamento. En la escuela, hasta ahora, es por eso que existen esos reglamentos así, porque se les está formando para ese mercado laboral. Pero ¿qué pasa? Que también la juventud, la sociedad no está aspirando a eso. Hay una crisis de empleados de verdad tremenda, porque la juventud no está aspirando a eso. No están aspirando a trabajar en la línea de una maquila, no están aspirando a ser empleado general. Quizá ahorita hay un exceso de jóvenes que quieren ser youtubers. Sí, pero bueno, estamos en crisis, estamos en cambio, pronto encontraremos la manera, ¿no?, de tener un equilibrio. Pero precisamente la escuela estaba formando a estas personas, por eso es que los reglamentos tienen esta facha de cabellos cortos, uniforme, tal y tal, pues porque cuando sean adultos es lo que van a vivir y así. Pero ahorita la sociedad, los jóvenes no quieren eso, quieren ser libres, quieren ser Mark Zuckerberg, quieren ser Elon Musk. Y va a llegar un momento en que lleguen a una edad en que entiendan que no todo mundo tiene ni la capacidad, ni el momento y la oportunidad para lograr eso. O sí, pero no todos. Entonces, pues se tendrán que cortar las uñas y se tendrán que cortar el cabello e integrarse a donde el espacio les corresponda. Pero mientras tuvieron la juventud para disfrutarla y no quedarte con las ganas. Se supone, entre comillas. Ahora, el espacio legal en este momento, ¿en qué va? Ahorita está el pronunciamiento de la CONAPRED. Yo opino esto, porque soy el experto en discriminación. Yo opino que si los discriminan y es contrario a derecho, es una opinión solamente sin sanción. Nada más. No es un decreto, no es una modificación a la norma. La escuela puede seguir teniendo ese reglamento y los papás pueden quejarse si quieren. Se quejará y se amparará el que quiera y pueda, porque obviamente, a menos que sus papás sean abogados, ¿verdad? Y les salga gratis, pero pues los abogados cobramos por un amparo de este tipo. Tendrán que seguir el reglamento. Sí pueden hacer amparos para tratar de modificarlo. Pueden incluso, no quiero que se me tache de ser alborotadora, ¿verdad? Pero pueden no seguir el reglamento. O sea, pueden, existe aquí la opción de que se reúnan con otros padres de familia y que como parte de esa sociedad de padres de familia se dirijan a las autoridades para encontrar una mediación sin tener que entrar a una cuestión legal, sí, o no. Sí, de hecho lo que yo sugiero es que se trate en conjunto, sociedad de alumnos, sociedad de padres, al menos en nivel medio superior ya hay sociedad de alumnos, padres y directivos escolares, porque al final de cuentas el espacio escolar es para los alumnos, los maestros ya están formados, o sea, tienen que, y si es su deber, propiciar este ambiente para los alumnos donde se sientan libres de desarrollarse.
decías tú, es que estos alumnos, estos adultos de la generación Montessori son medio extraños. Todos somos medio extraños. Te aseguro que todos tenemos algo que otros dirán, ay, caray. Pero estamos educados para no manifestar esas cuestiones, para proteger. Integrarnos a la manada. Sí, pero por protección. Sí. No porque, ay, vamos a todos formar parte, no, es por protección, porque si te ven rarito, los otros van a venir. Sí, la manada te desprotege y quedas más a la intemperie para los depredadores. Pero entonces, a ver, para ir cerrando el tema. 1. Si tú inscribes a tu hijo y cuando te inscribes firmas un documento que es el reglamento de la escuela, ¿estás obligado a obedecerlo? Sí. Técnicamente sí. Técnicamente sí. Pero tienes la posibilidad de o ampararte o quejarte para pedir una modificación. Pero si la institución dice no, si la institución ¿te puede dice, correr a tu niño? Puede hacerlo, sin embargo, ¿qué digo? También no es como que en automático va a llegar un juez y va a decir, oiga, no, ¿por qué lo corre, no? Tendría que, ese interés de parte, o sea, el papá tendría que quejarse con las autoridades y demás. Sí lo pueden correr, sí lo pueden suspender. Okay. La escuela tiene esa facultad. No lo recomendaría porque siento que cada vez se complicaría más la situación. Ajá. Pero técnicamente sí tiene la autoridad, el director o la maestra, de suspender a un niño porque no está cumpliendo los reglamentos internos de la escuela. Sí tiene la autoridad. Y los padres tienen el derecho de ampararse o de quejarse sobre ello. Sí, y sobre todo yo invito a los directivos de las escuelas que pueden aplicar el reglamento a que piensen esto. Están negándole a una persona la educación que merece, están negando a un país la educación por un tema estético. Cuando tenemos bastantes broncas con la calidad de la educación, que sería un tema más delicado, pero que sería de más importancia. O sea, deben, como autoridad escolar, deben de ponderar qué es lo que están haciendo. O sea, por un tema estético, están negándole la educación a un menor. O sea, no es lo mismo que en la universidad. Pues tú pagas, tú decides si vas, si no vas, eres un adulto. Es un menor. Y todos como sociedad, no nada más los papás, no nada más los maestros, tenemos la obligación de procurarle a ese menor de edad la educación necesaria, porque va a ser un adulto. Incluso ahorita que dices en la universidad, recordarás que hace poquito hubo una situación en una de las universidades, en la autónoma de la ciudad, en que una maestra, amiga nuestra, muy querida por cierto, le pedía a sus estudiantes, aunque estaban en Zoom, que acudieran con camisa, o sea, con un cierto código de vestimenta, vamos a para no entrar en detalles. Y un alumno se empezó a presentar a las clases en pijama. Y la maestra decide suspenderlo, o sea, no. Este alumno casi quiso tomar la escuela. Y la maestra dice, es que no eres un niño, es que estás estudiando Derecho, por cierto. Te estoy enseñando cómo debes de presentarte, porque para ser abogado tienes que también lucir como un abogado. Aquí estás hablando ya de un adulto, no estás hablando de un niño y desarrollo libre de la personalidad. En este caso en particular, yo creo que dejaron enfriar las cosas porque la mediación ahí no fue muy buena de quienes, bueno, en mi perspectiva, no hubo una buena mediación, pero en ese caso yo estaba al lado de la maestra, independientemente de mi filia por ella como amiga. Es que sí, o sea, tú no puedes creer que vas a ir por la vida ejerciendo una profesión tan particular como lo es Derecho, en la que de verdad ahí sí es como te ven, te tratan. O sea, puedes ser muy capaz y si te ven en fachas es un tinterillo. O sea, hasta tienes su propia palabra cómo manejarlo, en que la imagen sí cuenta en muchos sentidos. Pero aquí ya estás hablando de adultos, en que puedes decidir tan simple. Yo decía, es que es tan fácil que el muchacho puede estar en calzones y va a empezar esa clase y te pones la camisa y ya.
también es que es esa línea en la que uno elige sus batallas. Tienes que entender que sí y que no. Esta maestra es funcionaria y de los juzgados. O sea, si ella se los decía es porque ella trata directamente con el abogado postulante. Y es cierto. Y a mí me parece triste porque, para ser honesta, yo soy un alma un poco más libre a pesar de ser abogada. Y sí me veo muy limitada en mi forma de vestir, en mi forma de expresarme. Y la verdad es que no es tanto para con los colegas o para con los funcionarios del juzgado. Ellos me tienen que atender aunque yo vaya en chancla, ¿sabes? Pero el cliente dice, mi abogada tiene el pelo azul, no ha de ser buena. Desgraciadamente, yo necesito eso, ¿verdad? Entonces tenías que haber traído el pelo azul en el kinder, en la primaria, en la secundaria y en la preparatoria, para que cuando seas una abogada ya te quitaste esas ganas. Ya no me queda la frustración, ya no siento esa necesidad, ¿verdad? Es así. Y la maestra pues está formando abogados. Creo que su clase era procesal, o sea, estaba directamente relacionada con el litigio, y más que estarles imponiendo, coartando su libertad. Casi que le estaba dando un consejo a los colegas de, mira, así funciona la vida. Porque me decía ella, me dice, es que igual yo les digo a las chicas, si ustedes quieren ser peludas, sean peludas, pero si son abogadas, entonces no se pongan mangas cortas, y si se van a usar mangas sin vestido, rasúrense las axilas. ¿Por qué? Porque yo vivo dentro de un juzgado y yo sé que les puede ayudar a ser más eficientes. Pero ahí ya estamos hablando de adultos. Bueno, entonces, estás obligado técnicamente a seguir un reglamento. Si no te gusta el reglamento, tienes la posibilidad de solicitar, ya sea de manera pacífica o legal, una modificación. La institución tiene el derecho de aceptar tu solicitud o no, o a fuerzas. Tiene la obligación. Tiene la obligación de escuchar las objeciones. Pero si yo digo, si dice no, pero tiene la facultad de decir que no. Y tú el derecho de cambiarla de escuela. Exactamente. A otra que se ajuste a tus principios como padre. Mira, sí, pero lo que pasa es que aquí hay... Es que no van a faltar papás que quieren seguir estando en esa estructura rígida. Es que hay sus bemoles, porque si estamos hablando de instituciones privadas, pues cámbiala, ¿no? Si tienen la posibilidad de pagar, cámbiala. Pero si es una institución pública, muchas veces es lo que hay, es para lo que se alcanza, es para lo que se puede, porque es la que queda cerca, porque es para lo que puedo llevar a mis 4 o 5 hijos, y no se les debe de negar. O sea, sobre todo si es pública, no podemos estar hablando de, por un tema estético, negarle la entrada a un alumno, por un tema de apariencia, por un tema de estereotipo, por un tema incluso me atrevo a decirlo, de homofobia. O sea, ¿sabes? No se puede, y como directivos tienen la obligación de evaluar eso, como los doctores tienen su juramento, como los abogados tenemos. Los maestros también se supone que protegen la educación académica por sobre todo. No les toca a ellos formar como personas su imagen, la imagen de los niños, ni su forma de pensar. Les toca lo académico. Ok, entonces, esto yo creo que es una puerta que se abrió, alguien ya metió el pie y ya no se va a poder cerrar. Así es. Y tarde o temprano vamos a ver y porque tiene que ser, o sea, no es, ojalá veamos, no, tiene que suceder en que esa posibilidad de que los niños y los adolescentes utilicen sus tiempos de ser libres para hacerlo. Así es. Y se va a reglamentar, se va a regular la conducta. Las reglas o los principios que hay que seguir son básicos y son bien simples. Que los excesos o que estos cambios no perjudiquen a terceros. O sea, si que un menor de edad traiga el cabello rosa, no largo, va a llevar una corto, pistola, no le perjudica a sus compañeros ni a los maestros. No tiene por qué ser un impedimento. Una excelente lección de tolerancia y de respeto
Exactamente. hacia maneras diferentes de ser y comportarse. Como siempre, Blanca, un gusto platicar contigo. Ya habrá otros temas y otras cosas de las que tendremos. Tengo mucho yo que decir respecto a la maternidad y el derecho, así que les prometo volver con algo así. Excelente. Pues gracias por acompañarnos y en esta ocasión agradecerle nuevamente a Armando Molina, director de este espacio, esta casa de libros, la biblioteca conocida como el Parque Central, que tiene su nombre oficial. Comentaba yo que son personajes de esta ciudad, los famosos hermanos Escobar, que de hecho el Parque Central se llama Parque Hermanos Escobar, y la biblioteca es la Biblioteca Pública Rómulo y Numa Escobar. Muchas gracias por hospedarnos nuevamente en este episodio de Tenemos Mucho que Decir. Yo soy Verónica Palafox, la invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en iVoox, en Podbean, en Spotify, usted donde quiera, usted póngale ahí, Tenemos Mucho que Decir. Ahí estamos ya en WordPress también, nada más que en WordPress ya me habían ganado el nombre, entonces se llama www.tenemosmuchockedecir.wordpress.com para que si quiere leer un poquito sobre, no solamente ver el programa, sino mi opinión sobre el tema que hablamos, pues ahí tenemos más contacto. Muchas gracias, nos vemos la próxima y mientras tanto, usted también tenga mucho que decir. Nos vemos.